Cuando envejeces, comienzas a percibir la realidad cotidiana de manera diferente a como lo hacías hace 10 o 15 años. Empiezas a valorar cada día vivido, plenamente consciente de que el tiempo otorgado por el Todopoderoso se está agotando gradualmente. El tiempo mismo parece volar rápidamente. En la infancia, se alargaba lentamente y cada verano parecía una eternidad. Pero ahora, en el crepúsculo de los años, el tiempo pasa como un tren expreso frente a la ventana. De hecho, nuestras vidas pueden compararse con un viaje en tren. Al nacer, encuentras tu lugar en un vagón. El tren comienza a moverse lentamente al principio, luego gana velocidad y, finalmente, corre a toda prisa. El paisaje exterior cambia. La gente entra y sale del vagón. Algunos se quedan mucho tiempo, mientras que otros bajan en sus estaciones. Algunos tienen la suerte de que sus compañeros de viaje los acompañen hasta la parada final. Ahora tengo 63 años y mi tren ya ha pasado la penúltima estación, acercándose rápidamente al final del trayecto. ¿Qué se puede hacer? Involuntariamente, a mi edad te conviertes en filósofo. Fui afortunado con mis compañeros de viaje. Conocí a Paulina, mi esposa, en un restaurante al que fui con un amigo. Paulina estaba con otro chico en ese momento y al principio no me prestó mucha atención. No recuerdo qué celebrábamos esa noche. Pero irme solo a casa no era una opción. Así que recluté a mi vecino del rellano. En ese entonces, yo estaba en mi tercer año en el Instituto de Ingeniería, mientras que Paulina acababa de terminar la escuela. La noche pasó rápido y todos nos dispersamos a nuestras casas o a casa de amigos. Pero la hermosa rubia había encontrado un lugar en mi corazón. El destino no se puede burlar. Nos encontramos con Paulina de nuevo algún tiempo después, y eventualmente nos convertimos en pareja. Nos casamos durante mi cuarto año en la universidad. Un año después nació nuestro hijo, Eduardo, y 8 años más tarde, apareció nuestra hija, Julia. Después de graduarme, ingresé al ejército. 2 años más tarde solicité una prórroga y continué sirviendo. El servicio militar no me molestaba. Progresé rápidamente y subí en la jerarquía. Serví en varios lugares, Oriente Medio, Alemania, África, y finalmente completé mi servicio en la región de Odessa. Alcancé el rango de coronel y fui dado de baja honorablemente como jefe de inteligencia del ejército. Me adapté rápidamente a la vida civil. Mi profesión inicial era demandada y comencé a trabajar en la manufactura. En 3 años me convertí en jefe de mecánicos y 2 años después, en jefe de ingenieros de la fábrica de dispositivos tecnológicos. Mi experiencia en roles de liderazgo no fue en vano. Hasta hace poco, seguía trabajando en la fábrica mientras Paulina trabajaba en el hospital regional. Ella también avanzó en su carrera y ocupaba el puesto de jefa de enfermeras. Nuestros hijos crecieron. Nuestro hijo se graduó en el Instituto del Ministerio del Interior y nuestra hija en la universidad. Formaron sus propias familias. Para ese momento, había llegado a la edad de jubilación y finalmente me retiré. Paulina, por su parte, continuó trabajando, aunque ya era elegible para jubilarse. Debo decir que tuve suerte con mi esposa en todos los sentidos. Era una de esas mujeres que envejecen muy lentamente. En sus años, se veía significativamente más joven de lo que indicaba su edad, y los hombres aún lanzaban miradas de admiración hacia ella. Siempre se vestía con buen gusto, con maquillaje mínimo, un corte de cabello elegante, curvas seductoras, todo lo que hace a una mujer atractiva para el sexo opuesto. No diré que yo lo llevé peor, pero los hombres envejecen más rápido. Las heridas del servicio y otros factores pasaron factura. Todo esto no nos hizo ni mejores ni más jóvenes. Pero tampoco se me podía llamar un tronco marchito. Por costumbre de mis días en el ejército, me despertaba temprano, salía a correr, hacía algo de gimnasia, lo que podía. Puede que haya ganado algo de peso, pero en general aún mantenía una apariencia decente. Además, tocaba la guitarra y el acordeón bastante bien. ¿Qué más necesitaba para sentirme feliz?
Después de haber vivido tantos años con una mujer, no tenía dudas de que pasaría el resto de mi vida con ella. A lo largo de nuestra vida juntos, no hubo nadie mejor para mí que ella. Miraba a otras mujeres, por supuesto, un hombre es un hombre, después de todo. Pero nunca me desvié. Mi conciencia está limpia. Sí, hubo momentos en los que llegaba a casa borracho. El servicio dictaba sus reglas. Pero nunca hice una escena ni causé daño a mi familia. Tuvimos nuestras diferencias, como cualquier pareja. Pero siempre encontrábamos un compromiso y rápidamente hacíamos las paces. Así fue, hasta hace poco. Mi Paulina empezó a cambiar. Parecía haber comenzado mucho antes, pero yo, envuelto en mi vida feliz, simplemente no noté esos cambios. O tal vez no quería notarlos. Todo en mi vida estaba en orden. Mientras tanto, mi esposa incluso estaba cambiando en apariencia. Sus tacones se hacían más altos, las faldas y los vestidos más cortos, sus peinados más glamorosos, y el maquillaje comenzó a formar parte de su rutina. Yo, como un tonto, lo atribuía todo a que mi esposa se aferraba a su juventud, tratando de retrasar la llegada de la madurez, incluso ante mí mismo. Me reía condescendientemente, pensando, mírala, actuando como una jovencita. Pero, como resultó ser, ella iba muy en serio. Comenzó a asistir a diversos cursos de desarrollo profesional justo antes de jubilarse, a ir a seminarios y a tomar turnos nocturnos. Pero mi cabeza aún no sentía el brote de cuernos. Como dicen, el marido siempre es el último en enterarse. Todo para mí comenzó y terminó en la fiesta de fin de año a la que debíamos asistir juntos. No soy muy fan de esas reuniones glamorosas, pero esta vez Paulina me convenció. Como más tarde resultó, no fue sin razón. No recuerdo por qué, pero me estaba retrasando. Llamé a mi esposa, me disculpé y prometí llegar pronto. Estábamos celebrando fuera de la ciudad en un centro recreativo. Incluso se reservaron habitaciones para aquellos que quisieran continuar la fiesta hasta la mañana. Llegué en mi coche y no tenía intención de beber. Me gusta tomar, disfruto del proceso sin prisas, con un cigarro, una conversación tranquila con un compañero intelectual, tomando alcohol, sin la música estruendosa y las risas histéricas de mujeres que nunca me habían agradado. Aparqué el coche y subí los escalones cubiertos de nieve. El calor y el olor a comida me golpearon en la cara. La gente se lo estaba pasando de maravilla. Me había perdido la parte oficial y entré directamente en el corazón de la celebración. Escaneé la sala. Paulina no estaba por ningún lado. Vi a su colega, alguien que conocía vagamente, y me dirigí hacia ella, abriéndome paso educadamente entre los bailarines. La amiga de Paulina, Marina, bailaba enérgicamente con un hombre de rostro rojo que se parecía a un hongo boulites. Me quedé a un lado para no interrumpir, y cuando su animado baile terminó, toqué suavemente a la mujer en el hombro. «Hola, ¿dónde está Paulina?», pregunté muy educadamente. Llego tarde y no logro encontrarla. Noté que los ojos de Marina se movían nerviosamente. Desesperadamente buscaba una respuesta a mi pregunta. Finalmente, produjo una respuesta. Estaba aquí hace un momento. Tal vez fue al baño. Marina claramente estaba mintiendo, y de forma bastante torpe. Me tensé. Algo no estaba bien aquí, y ese algo estaba completamente relacionado con mi esposa. Me di la vuelta sin escuchar más a Marina y me dirigí hacia la salida. El destino parecía guiarme en la dirección correcta. Dejando atrás el bullicioso salón, subí al segundo piso y caminé lentamente por el pasillo. Nunca había estado en ese centro recreativo y no tenía idea de cómo estaban dispuestas las cosas allí, así que caminé donde mis ojos me llevaban. «Señor, ¿está buscando a alguien?». Una joven con delantal blanco, probablemente una empleada, me preguntó mientras sostenía una pila de toallas. «Estoy buscando a mi esposa». «Llego un poco tarde», respondí con una sonrisa educada. Me ausenté por media hora, pero creo que hay alguien en la habitación 204,
dijo la encargada del pasillo, sonriendo y asintiendo hacia la habitación ocupada. ¿Puedo echar un vistazo?, pregunté. La mujer se encogió de hombros. Adelante. Me acerqué a la habitación designada y giré cautelosamente la manija. La puerta cedió y me deslicé dentro, tratando de no hacer ruido. Se escuchaban sonidos provenientes de la habitación. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y vi toda la escena. Paulina estaba de rodillas frente a un hombre que no reconocí, moviendo su cabeza diligentemente. El extraño inclinaba la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos, entregándose por completo al placer que estaba recibiendo. Ambos estaban vestidos, excepto por los pantalones bajados del hombre, que sostenía con una mano. Estaban tan absortos en su actividad que no notaron nada a su alrededor. Me quedé allí como una estatua, sin hacer nada. Hace 20 años, podría haber reaccionado con ira y haberlos arrojado por la ventana sin pensarlo 2 veces. No había necesidad de palabras. Pero ahora lo único que sentía era una profunda sensación de vergüenza y asco. Me avergonzaba de mi esposa, a quien había amado toda mi vida y quien me estaba traicionando con sangre fría y cinismo a su edad, al estar de rodillas. Golpeé la puerta con un golpe deliberado y fuerte. Lo último que vi fue al hombre tironeando frenéticamente de su bragueta y tratando de cubrir su dignidad. Lo escuché emitir un sonido de dolor. Salí de la habitación y caminé rápidamente por el pasillo. El hecho de que ya no estaba casado estaba claro, pero no podía calcular mis acciones futuras. Una cosa sabía con certeza, tenía que salir de allí. Tenía miedo de que en mi ira pudiera empeorar las cosas. Paulina, con sus labios pintados, estaba ante mis ojos. Ni siquiera pude encontrar las palabras para insultarla. Todo lo que sabía era demasiado débil para caracterizar a mi ex esposa. Volví al salón y me senté en la primera mesa que encontré. Mis piernas no me sostenían. Decidí recuperarme un poco antes de irme. Unos minutos después, el amante de Paulina entró en el salón. Se retorcía de dolor y se dejó caer no muy lejos de mí. No soy una colegiala infantil y he pasado por más de una situación extrema en mi vida. Gradualmente, mi cuerpo comenzó a relajarse. Poco a poco, mi mente se aclaraba. Acepté la situación y comencé a calcular opciones de comportamiento. Hubo un deseo de romperle la cara, pero deseché ese pensamiento. Nada cambiaría por el hecho de que le rompiera la cara. Llamarían a la policía y me mandarían a la cárcel, y ellos se regodearían. Bueno, tal vez me desahogaría. Eso es todo. Me resultaba difícil entender el comportamiento de Paulina y su reacción ante la pelea. Pero generalmente las esposas siempre están del lado de los amantes. Que eran amantes, no lo dudaba. Había otro factor importante, Paulina lo hizo todo voluntariamente. No es constructivo tener una confrontación con Paulina para el disfrute del público. Toda la simpatía estaría del lado de la pobre mujer. Así que se portó un poco mal. ¿Quién no? En ese momento, Paulina apareció en el salón. Miró distraídamente alrededor de la sala. Marina inmediatamente saltó hacia ella. La agarró del codo y comenzó a decirle algo al oído con calor. Paulina me vio. Titubeó antes de moverse en mi dirección, pero yo me levanté y caminé hacia la salida. Está bien. Su amante la llevará a casa. O donde quiera que desee ir. Al ponerme el abrigo, bajé las escaleras y me acomodé tras el volante. Encendí el motor y salí del estacionamiento. Paulina salió corriendo al porche y comenzó a gritar algo. Pero el motor rugía y las ventanas estaban cerradas, así que gritaba en vano. Ni siquiera había salido del recinto cuando mi teléfono móvil comenzó a sonar. El nombre de mi amada apareció en la pantalla. Sentí ganas de vomitar. Rechacé la llamada, pero Paulina siguió llamando una y otra vez. Finalmente, simplemente apagué el teléfono. No quería volver a casa y decidí pasar la noche en un motel al borde del camino.
Solo pensar en verla con sus labios pintados me hacía sentir náuseas. Ya no más confrontaciones. Lo hecho está. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero estaba decidido a pasarlo sin Paulina. Sin compromisos. Ella lo había hecho todo voluntariamente. Y por lo que pude ver, con entusiasmo juvenil. No quería desperdiciar mis años restantes en este desastre. Traté de tranquilizarme, no eres el primero, no serás el último. De alguna manera lo superaré. Los hijos ya son grandes. Nietos. Bueno, que lo resuelvan ellos mismos. Había algo tanto divertido como vergonzoso. A esta edad tan madura, tu esposa te engaña. ¿A quién podría contarle, para no convertirme en el hazmerreír? Llegué a casa por la mañana. Paulina estaba ocupada en la cocina. Pero al oírme, salió al pasillo, como si nada hubiera pasado. ¿Te has vuelto loco? ¿Dónde has estado? Estaba preocupadísima. Desperté a los niños, llamé a la policía y a las morgues. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste corriendo delante de mis colegas? Paulina me bombardeó con tantas preguntas que, por alguna razón, me hicieron reír. Parecía que no tenía idea de que la había visto, tocando la flauta, con un desconocido. Y lo único que había visto eran sus labios. Nuestro jefe, Arturo, tenía muchas ganas de conocerte. Y tú huiste, un hombre respetable, y te comportas como un niño. Mientras las riendas se te escapaban de las manos, Paulina insistía. ¿No te da vergüenza? Sí. La mejor defensa es un buen ataque. Honestamente, sentí ganas de pegarle en su boca mentirosa para cerrarla para siempre. Pero me contuve. Tenía curiosidad por ver qué pasaría después. Aparté a Paulina a un lado, entré en la cocina y me serví un café. Miré por la ventana. El día prometía ser soleado. La ciudad comenzaba a despertar de su letargo nocturno. Las luces y las guirnaldas coloridas se apagaban, recobrando fuerzas para la víspera de Año Nuevo. Las calles se llenaban de autos siempre apresurados. Comenzaba el último día del año viejo. ¿Me estás escuchando siquiera? La voz de Paulina me trajo de vuelta a la realidad. Quiero invitarlo a nuestra celebración de Año Nuevo. ¿A quién?, pregunté, sin entender. A nuestro jefe. Su esposa falleció hace 6 meses y ahora está solo. Que reciba el Año Nuevo con nosotros. Paulina brillaba como un samovar de latón. Año Nuevo es una fiesta familiar. Tendremos hijos y nietos. ¿Para qué necesitamos a tu jefe aquí? Decidí bromear un poco. No podía haber ninguna posibilidad de celebrar juntos el Año Nuevo. No seas egoísta. Está pasando por un momento difícil y necesita nuestro apoyo. Paulina no podía calmarse. ¿Por qué no lo invitan sus hijos? Mi frase sonó ambigua. De repente lo entendí. Su amante no era otro que el jefe médico Arturo. ¡Qué canalla! No tenía vergüenza de traerlo a mi casa así. No me temía a mí ni a los niños. ¿Y si los niños saben sobre sus aventuras? Mi corazón se encogió ante el pensamiento. ¿No eran esos mis hijos? Después de lo que había visto, tenía dudas legítimas. Tal vez me había estado engañando toda la vida. Ese pensamiento me dio náuseas. Por la mañana, mi hijo Eduardo convocó una reunión. Los subordinados reportaban perezosamente los casos no resueltos, con sus pensamientos vagando lejos de la oficina del jefe. Eduardo se quitó las gafas y miró a Mayor Dikovagne con sus ojos miopes. ¿Qué tenemos sobre los cadáveres no identificados? Tenemos información de todos menos del 1 de noviembre, camarada coronel, reportó el mayor alegremente. Bueno, el del accidente en la circunvalación. Sin documentos. Todo se quemó en el accidente. El tanque de gas explotó. El cuerpo estaba gravemente quemado. Excepto por el anillo,
no hay rastro de él. Es un anillo caro, de platino con un diamante. Debía ser rico. Igor. Eduardo miró al capitán Makimov, sentado a su derecha. ¿Nadie te ha contactado sobre una persona desaparecida desde el momento del accidente hasta hoy? Nadie. Tal vez era un desconocido y se metió en el coche por accidente. Makimov bajó la mirada, como si pensara que tenía algo que ver con el accidente. Veo que todos están pensando en la víspera de Año Nuevo. Nos reuniremos después del fin de semana, escribiremos un informe y cerraremos el caso. Despedidos. El coronel se recostó en su silla. El último día del año que pasaba apenas comenzaba y no auguraba nada bueno. Camarada coronel, permítame una pregunta. El mayor Dikovagne levantó la voz de repente. Eduardo miró inquisitivamente a su colega. ¿Podemos dejar que la gente se vaya a casa temprano? Hoy es Nochevieja, después de todo. Todos se quedaron congelados y no se apresuraron a salir de la oficina del jefe. Eduardo sonrió para sus adentros. Los atrapé, demonios. Está bien. Hoy trabajen hasta las 16, luego solo de guardia. El coronel sonrió. Feliz Año Nuevo. Se quedó un rato reuniendo sus pensamientos. Luego marcó el número de su casa. Su esposa contestó de inmediato. Nora. ¿A qué hora nos invitó mi madre? Palpó los bolsillos de su túnica en busca de cigarrillos. Como siempre, a las 21, pidió que lleváramos agua mineral y un pastel. Nora estaba haciendo algo en la cocina y Eduardo podía oír el tintineo de los platos. Dejé el pastel ayer, ¿no? Se sorprendió. ¿Por qué el segundo? ¿Habrá alguien más además de nosotros?, respondió su esposa. Me pregunto quién será. El humor de Eduardo finalmente se agrió. Por lo general, solo las personas más cercanas se reunían para la víspera de Año Nuevo. Su padre y su madre. Él, su esposa y su hermana con su esposo. ¿Quién más fue invitado y por qué? Ah, bueno. Estaré allí después de las 16. Compraré todo. Adiós. El coronel se desconectó. Por lo general, en esas reuniones él y su padre hablaban de varios temas. No podían verse mucho en la vida cotidiana. Pero en la víspera de Año Nuevo, cuando todos se cansaban de la diversión, se iban a la cama. Él y su padre hablaban hasta la mañana. Desde hacía algún tiempo, esas conversaciones nocturnas en Año Nuevo se habían convertido, por así decirlo, en un ritual de sus vidas. Eduardo quería más a su padre que a su madre. Incluso tenía miedo de admitirlo. Toda su infancia la pasó junto a su padre en los barracones de los soldados. Su padre incluso lo llevó a ejercicios de entrenamiento. Para disgusto de su madre, se unió a la policía por consejo de su padre. Eduardo le contó a su padre sobre su novia antes que a su madre. Apagando su cigarrillo, el coronel marcó el número de su padre. Extraño. Su celular estaba apagado. Marcó a su madre. Ella respondió rápidamente. Hola, mamá. Feliz Año Nuevo. No logro comunicarme con papá. Edward percibió que su madre estaba de mal humor. No le preguntó al respecto. ¿Quién sabe qué podría haber pasado? No lo sé, respondió su madre, con cierta incertidumbre. Se fue en la mañana a algún lugar. Nora me dijo que invitaste a alguien más para la víspera de Año Nuevo. Edward se recostó en su silla. Será mi jefe, Artur Yakovlevich. La madre habló con un tono extraño, poco familiar. Su esposa murió hace poco y decidimos apoyarlo. ¿Decidimos? Edward murmuró, sorprendido. ¿Y papá estuvo de acuerdo? Su madre masculló algo vago y cambió de tema. Le pedí a Nora que comprara algunas cosas. Ya llevaremos todo. Adiós. Edward colgó después de una conversación que le dejó un mal sabor de boca.
presionó el selector y llamó a su adjunto. Gradualmente, el trabajo lo distrajo de esos pensamientos desagradables. A las 5:30, Edward llegó a casa. Después de descansar tras el trabajo, se acurrucó con su esposa en la cocina, luego llamó a sus hijos, los felicitó por la víspera de Año Nuevo y comenzó a prepararse para la visita. A las 9 en punto de la noche, Edward y Nora llegaron al apartamento de sus padres. La puerta la abrió su hermana. Adelante. Esta vez llegamos un poco temprano. Julia besó el cuello de su hermano y abrazó a Nora. Su madre salió del fondo del apartamento. Hola, hijo. Ella abrazó a Edward. Por un momento, le pareció que su madre había estado llorando no hace mucho. Extraño. Ella y su padre rara vez discutían. No veo a papá, dijo Edward en un tono deliberadamente alegre, intentando divisar la silueta de su padre en el fondo del pasillo. Vendrá más tarde, balbuceó su madre. Entra. Nora y Julia fueron a la cocina, mientras Edward entraba en la sala y se detuvo sorprendido en la puerta. En la mesa de Año Nuevo, donde usualmente se sentaba su padre, había un hombre desconocido. Por un rato se quedaron mirándose en silencio. ¿Conoce a mi hijo? Este es Artur Yakovlevich. Artur, conoce a mi hijo mayor, Edward, dijo su madre con una voz exageradamente dulce. Edward miró a su alrededor. Nunca había visto a su madre así antes. El hombre se levantó y le extendió la mano. Las mujeres y el esposo de Julia, Dima, entraron en la sala. Todos empezaron a tomar asiento en la mesa. Edward pensó al principio que Artur Yakovlevich se movería del lugar de su padre, pero permaneció en la cabecera de la mesa. Artur, sirve las bebidas. ¿Qué quieren todos?, dijo su madre alegremente mientras comenzaba a servir ensalada al invitado. Mamá, ¿dónde está papá? ¿No deberíamos esperarlo?, preguntó Edward desconcertado, sin entender lo que estaba pasando. ¿No lo vamos a esperar? Papá debería llegar, declaró Julia en voz alta. Empezaremos sin él. Las bebidas fueron servidas y todos levantaron sus vasos. Propongo un brindis por nuestro encuentro, dijo inesperadamente Artur Yakovlevich. Todos bebieron, excepto Edward. Él dejó su vaso sobre la mesa y miró fijamente a su madre. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está papá? ¿Y por qué este hombre hace el primer brindis? Edward habló lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. Su madre se sonrojó y, por alguna razón, miró a su hija. No queríamos decírtelo, comenzó Julia. Pero papá tuvo una pelea con mamá, se enojó y se fue. No sabemos dónde está, y su teléfono está apagado. Mamá, es verdad. Edward dirigió su mirada a su madre. Hijos, su padre tiene algo en la cabeza. Dijo que se va a divorciar de mí después de las fiestas de Año Nuevo. Su madre se secó las lágrimas con una servilleta. Edward, deja que tus padres resuelvan sus problemas solos, intervino Nora. Después de todo, sigue siendo Año Nuevo. ¿Qué quieres decir con que se enojó? Es tu esposo, después de todo. Edward sintió como la ira crecía en su interior. Mamá, ¿no me estás diciendo algo? Edward, no arruines nuestra celebración, intervino su hermana. Papá volverá. No va a desaparecer. Edward percibió el desprecio apenas disimulado en las palabras de Julia, dirigidas hacia su padre. Se levantó. No sé qué está pasando con ustedes, pero creo que sin papá no es una fiesta. Nos vamos, se dirigió a su esposa. Nora, vámonos. Espera. No es correcto. ¿Qué pensarán nuestros invitados?, suplicó su madre con las manos juntas. Artur Yakovlevich permaneció en silencio, fingiendo que estos problemas familiares no le concernían. Pero Edward ya estaba en el pasillo ayudando a su esposa a ponerse el abrigo. Julia se unió a su madre.
Lo arruinaste todo, dijo entre dientes, enfadada. Eres igual que papá. No quieres entender nada. Edward no entendía que había arruinado, pero sabía una cosa con certeza. No se podía celebrar el año nuevo sin su padre. Sabía que Paulina resistiría con todas sus fuerzas, pero no dejaría el apartamento rápidamente, al menos porque no tenía a dónde ir. Quizás a casa de su amante, pero ni eso era seguro. Necesitaba pensar dónde quedarme por un tiempo. Tenía una casa en el pueblo que me dejó mi abuela. Sin embargo, hacía tiempo que no iba y su estado era incierto. Podría haberse deteriorado sin un mantenimiento adecuado. Solo había una opción: alquilar un lugar por unas semanas y enfrentar los problemas a medida que surgieran. Estacioné el coche y comencé a buscar anuncios de apartamentos en mi iPhone. El dinero no era un problema, así que no me detuve a mirar los precios. Pensé en llamar a los niños, pero luego decidí que sería mejor no alterarlos. Justo antes de las fiestas de Año Nuevo, Paulina había creado este desastre. Podía lidiar con ello sola. De cualquier manera, los niños eventualmente se enterarían de lo que había pasado, y cómo lo tomarían sería asunto suyo. Además, me daba vergüenza hablar con los niños. Piensa en eso. Sus viejos se estaban divorciando. Bueno, no exactamente viejos, pero aún así. Sin embargo, no parecía que a Paulina le molestaran esos detalles tan triviales. Había encontrado el amor, aunque fuera en una edad madura. No había nada que hacer al respecto. ¿Luchar por la familia? ¿Para qué? Especialmente cuando parecía que ya no quedaba familia. Encontrar un apartamento no fue difícil. Encontré una opción adecuada y llamé al propietario. En una hora, estaba subiendo al tercer piso de un edificio de ladrillo de 5 pisos, ubicado casi en el centro de la ciudad. El apartamento de 2 habitaciones resultó ser acogedor y cálido. Pagué por 2 semanas por adelantado, prometí no hacer fiestas y recibí un juego de llaves. Después de ducharme, me senté a pensar qué hacer a continuación. Honestamente, no se me ocurría nada. Mi mente estaba en blanco. Pasé un rato sentado en el apartamento y luego decidí que necesitaba ocuparme con algo. Después de todo, nuestros problemas generalmente surgen del ocio. Quizás debería ir al pueblo y revisar la antigua casa de la abuela. Una idea traviesa cruzó por mi mente. ¿Por qué no? No había nada que hacer en la ciudad y las perspectivas para celebrar el año nuevo eran inciertas. El teléfono estaba desconectado de todas maneras, y probablemente se enterarían de todo tarde o temprano. Cómo lo tomarían sería su problema, y no era lo más digno de enfrentar a mi edad. Bueno, no exactamente en mi vejez, pero aún así. Aunque no parecía que a Paulina le preocuparan mucho esos detalles. Ella había encontrado el amor, aunque fuera en una edad madura. No había nada que hacer al respecto. ¿Debería luchar por la familia? ¿Por qué y para qué? Especialmente cuando parecía que ya no quedaba familia. Así que la decisión estaba tomada. Me puse el camuflaje de invierno, pasé por una tienda para comprar algunos víveres para el camino y decidí llevarme un par de botellas de vodka también. Nunca se sabe, podrían ser útiles en el coche. Tenía un buen cuchillo de caza hecho de una bayoneta alemana de la guerra. Esas viejas hojas estaban bien hechas. A diferencia de las bayonetas modernas, eran resistentes y fiables. No llevaba ninguna otra arma. ¿Y para qué? En fin, el pueblo no estaba lejos, a unos 120 km, encendí el GPS, llené el tanque, y media hora después ya estaba en la carretera de circunvalación. Conducía por la autopista, echando un vistazo a mi alrededor. El sol de invierno brillaba con fuerza, pero el acercamiento de la tarde se hacía sentir. Los días de invierno eran cortos y ya era diciembre, el mes más sombrío del año. En el camino recogí a un autoestopista. Normalmente no me gustaba llevar a extraños, pero hoy, después del encuentro nervioso de la mañana, sentía ganas de intercambiar algunas palabras con alguien.
Cuando vi a un anciano al costado del camino, frené y me detuve. ¿A dónde va?, le pregunté, bajando la ventanilla del lado del pasajero. Solo por la carretera, unas 5 intersecciones más, respondió el anciano con una voz sorprendentemente ágil. Abrí la puerta, invitándolo a subir. Condujimos en silencio por un rato hasta que el anciano lo rompió. ¿Vas muy lejos?, preguntó. Voy a Berg. Mi abuela vivía allí. Después de que falleció, la casa quedó vacía. Estoy pensando en echarle un vistazo, expliqué. Ya veo, no estás familiarizado con el lugar, ¿verdad? El anciano sonrió. No, no mucho, respondí. Esas tierras no son buenas, advirtió. Mantente alerta. ¿Estás bautizado? Sí, estoy bautizado. Y hasta llevo una cruz. Sentí la necesidad de justificarme. Eso es bueno, dijo el anciano con otra sonrisa. Por alguna razón cambió al tono formal. No hablamos mucho más y pronto llegamos a la intersección. La carretera continuaba recta mientras un camino de tierra cubierto de nieve se desviaba a la derecha. La intersección es aquí. El anciano señaló hacia el bosque. Tú vas a la derecha y yo sigo recto. Está a unos 20 kilómetros de aquí. Nos dimos la mano y el anciano salió. Giré a la derecha, dirigiéndome hacia el pueblo. No tenía prisa, y después de aproximadamente media hora el camino desapareció en un bosque denso. El crepúsculo descendía lentamente, y los árboles que bordeaban el camino proyectaban largas sombras, haciendo que el anochecer fuera aún más denso. El camino parecía abandonado y daba la impresión de que nadie había pasado por allí en mucho tiempo. No había rastros de tractores ni coches. Mi SUV avanzaba a través de la nieve suelta, pero no muy profunda, a una velocidad constante en tercera marcha, dejando marcas de neumáticos atrás. La temperatura había bajado. Revisé el sensor de temperatura exterior, menos 22 grados Celsius. Bueno, era comprensible. Se acercaba la tarde, pero tenía la intención de llegar a mi destino antes de que oscureciera. Un par de kilómetros después, sentí la necesidad de usar el baño. Me detuve y salí del coche. Había un silencio inusual, pero por alguna razón ese silencio me resultaba inquietante. Bueno, el anciano me había asustado un poco. Incluso temblé. De repente sentí como si alguien me estuviera observando desde atrás. No sé de dónde vino esa sensación, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Había estado en la guerra y había aprendido a confiar en mis instintos. Además, mi intuición me había salvado la vida en varias ocasiones. Después de terminar rápidamente, volví a saltar al coche y me alejé del lugar. Sin prisa, sin embargo. Tal vez solo era mi imaginación jugando conmigo. Probablemente el anciano había plantado esas ideas en mi cabeza por si acaso. Saqué un cuchillo de la guantera y una llave inglesa de debajo del asiento. Encendí las luces y miré alrededor atentamente. Pronto estaría completamente oscuro, y no podía arriesgarme a no identificar el origen del peligro. Tenía una esperanza, que la noche fuera clara. Después de todo, esta noche era luna llena. De repente, vi algo moverse por el rabillo del ojo. Una figura vaga y oscura se deslizó por la derecha. Algo o alguien había dejado de acechar y ahora se movía en paralelo a la carretera a través del bosque. Aumenté la velocidad, arriesgándome a salirme del camino. Luego vi que algo grande y negro emergió de los árboles y ahora me perseguía avidamente. Parecía que me estaban cazando. Aumenté la velocidad. Los troncos de abetos y pinos pasaban rápido a ambos lados. Los faros del coche iluminaban arbustos cubiertos de nieve en las curvas. Eché un vistazo al espejo retrovisor. Algo enorme, que se mezclaba con la oscuridad de la noche, me perseguía implacablemente. De repente, el coche derrapó. Giré el volante, tratando de estabilizar el vehículo, pero el Toyota ya volaba hacia un banco de nieve. Impacto.
Me golpeé la cara contra el volante con fuerza. Ni siquiera los cinturones de seguridad ayudaron. ¿Por qué no se desplegó el airbag?, pensé, perdiendo el conocimiento. Me desperté con sacudidas. Alguien estaba zarandeando el coche. Intenté ver qué estaba pasando, pero las ventanas estaban empañadas y lo único que podía distinguir era una silueta enorme y borrosa. La criatura no cesaba en sus esfuerzos por alcanzarme. Saqué un cuchillo y empujé la puerta para abrirla. Fuera quien fuese, tenía la intención de defender mi vida. Para mi sorpresa, la puerta no estaba atascada y logré salir del coche. La luz de la luna iluminaba los alrededores, pero el coche aún estaba bajo los árboles y no podía ver al atacante claramente. Intenté rodear el coche, pero resbalé y caí, golpeándome la cabeza contra el parachoques. El cuchillo se deslizó de mi mano y cayó en el banco de nieve. Se acabó, pensé, al ver que la criatura se abalanzaba sobre mí con su boca abierta y enormes dientes. La bestia sacó la lengua y comenzó a tocarme la cara. Escuché un gemido. ¿Era un perro? Un perro enorme, negro y peludo. Intenté levantarme, pero el perro me sujetaba con sus patas delanteras en mis hombros. Finalmente, logré liberarme. El enorme perro movía la cola salvajemente, aún intentando lamerme la cara. Una risa histérica me sobrevino casi automáticamente. Busqué el cuchillo caído, volví al coche e intenté arrancar el motor. El coche arrancó sin problemas. Puse la tracción en las 4 ruedas y lentamente conduje de nuevo a la carretera. Sin apagar el motor, busqué en mi bolsa, saqué un trozo de salchicha y se la di a la bestia. Aquí tienes, amigo. Deberías haber visto cómo la comía. La salchicha desapareció instantáneamente en sus mandíbulas. Unos ojos hambrientos me miraban interrogantes. Le di toda la salchicha y la mitad de una barra de pan. Todo desapareció en un instante. Estaba claro que el perro no había comido en mucho tiempo. Después de tragar la comida, movió la cola. ¿Qué iba a hacer con él? Me quedé junto al coche por un momento, luego abrí la puerta trasera. El perro no se movió. Lo entendí. Abrí la puerta delantera y el perro subió rápidamente al asiento delantero, apoyando sus patas delanteras en el suelo del coche. Me senté a su lado. Bueno, vámonos. Encendí la radio y conduje lentamente hacia adelante, prestando mucha atención al camino. Estaba rodeado de bosque por todos lados y a medida que avanzaba se hacía más estrecho. Pronto, las ramas de los arbustos al costado de la carretera comenzaron a golpear el coche. Llegué a una bifurcación. ¿Hacia dónde girar? Dicen que si no conoces el camino, gira a la izquierda. Así que giré a la izquierda. Ya eran las 5 p.m. y seguí conduciendo por una carretera aparentemente interminable. Otra bifurcación. Volví a girar a la izquierda, casi en piloto automático. Parecía que el bosque se estaba aclarando. En efecto, a ambos lados de la carretera había campos o jardines cubiertos de nieve. Los faros revelaban casas retorcidas en la oscuridad. Parecía un pueblo. ¿Había llegado ya? Conducía por una calle del pueblo cubierta de nieve. A mi alrededor se alzaban oscuras ruinas cubiertas de nieve. No había luces en las ventanas. Parecía que ya nadie vivía allí. Uno de esos pueblos muertos. De repente, el motor de mi coche falló y luego se apagó por completo. La radio también se quedó en silencio. Apagué las luces, temiendo que pudiera agotar la batería, y agarré una linterna, me subí la cremallera de la chaqueta y salí del coche. Estaba completamente oscuro a mi alrededor. Solo se veían las vagas siluetas de las casas adelante. Silencio absoluto. No había perros ladrando. No había voces humanas. Ninguno de los sonidos típicos de un pueblo con vida. Era de noche. Ni una sola ventana encendida. Encendí mi teléfono. Sin señal.
¿Quién lo hubiera dudado? Tal como lo esperaba. Desolación. Entonces vi un leve destello de luz en la cabaña más lejana, casi al borde del bosque. Me detuve. ¿Podría ser que alguien viviera en la casa de mi abuela? Solté al perro. Se acercó a la puerta y esperó expectante. Noté que el porche estaba cubierto de nieve. Salía humo de la chimenea. Después de todo, tenía que ser la casa de alguien. Toqué la puerta. Después de un minuto, un cerrojo se corrió y la puerta crujió al abrirse. Delante de mí estaba un anciano con un chaleco de piel de lobo sobre una camisa a cuadros rojos. Sin mostrar sorpresa ante mi aparición, hizo un gesto invitándome a entrar. Entra. No te quedes congelado afuera. Dejé que el perro entrara, cerré la puerta detrás de mí y entré en la casa. Vi una vieja mesa arrimada a la pared. Sobre ella, una lámpara de queroseno con una mecha encendida. A la tenue luz, vi a otro anciano sentado junto a la estufa, echando unos troncos al fuego. Parecía que podría ser el hermano del hombre que me abrió. Se parecían mucho. Siéntate. No te quedes ahí parado. El anciano señaló un viejo sillón frente a la estufa. ¿Te gustaría un poco de té? Asentí. El hombre se acercó a la mesa, vertió un té espeso y caliente de una tetera de aluminio ennegrecida en una taza de porcelana astillada, y me la entregó. Era té de hierbas aromáticas. Extendió la taza llena hacia mí. Tomé un sorbo. Estaba ligeramente dulce, con un toque ácido que calentaba mi esófago y mi estómago. El perro se echó en el suelo no lejos de la estufa y apoyó la cabeza sobre sus patas. Tengo algo de comida en el coche. Tal vez debería ir a buscarla. Intenté levantarme. No te preocupes. Ya hemos tomado suficiente té. El anciano removió los troncos con un atizador y una lluvia de chispas se elevó en el interior de la estufa. Alimentaremos a tu perro también. Me sentía tan cómodo, como si hubiera pasado la mitad de mi vida en esa casa. Con cada sorbo de té, mi fatiga parecía desvanecerse y mis preocupaciones evaporarse. Todo a mi alrededor se volvía familiar y hogareño. Bueno, ¿ya entraste en calor? El anciano se sentó en un taburete frente a mí. Pronto llegará la ventisca. Las tormentas de nieve están cerca. Los caminos serán intransitables. Su voz ronca era tranquilizadora y, al mismo tiempo, llenaba el ambiente de calma. De repente, sentí el impulso de contarle a este desconocido sobre mi vida, sobre mis desgracias, sobre la traición de mi esposa. Nos quedamos sentados allí durante mucho tiempo. Yo hablaba y él escuchaba atentamente. De vez en cuando, asentía en señal de acuerdo, hacía pequeños ruidos pensativos o acariciaba su barba gris. Le conté todo sobre mi vida, sobre mi padre, mi madre, mi esposa y mis hijos. Cuando terminé, nos quedamos en silencio durante un largo rato. Luego me sirvió más té y tomó el primer sorbo de su propia taza. Sí, el destino te ha puesto a prueba. Has pasado toda tu vida persiguiendo la felicidad, pero no por el camino correcto. Y aquí estás. No era amor entonces, ni lo es ahora. Solo que no te das cuenta. Te has encerrado, escondido como un tejón, asomando solo la nariz. El anciano tomó otro sorbo de su taza. Mira a tu alrededor y encontrarás tu felicidad. Y recuerda, si una puerta se cierra, busca otra cerca. Y no tengas miedo de abrirla. Sus palabras sonaban como si vinieran desde lejos. Mis ojos se volvieron pesados y, sin darme cuenta, me quedé dormido. Me desperté con el sonido de la radio. Estaba sentado en el coche, con la cabeza apoyada en el reposacabezas. Tenía la espalda y las piernas rígidas. Miré mi reloj. Eran las 9 de la mañana. ¿Acaso fue todo un sueño? El anciano, el té fragante, la conversación sincera. Recordaba cada palabra que había dicho,
y el sabor de su té aún perduraba en mi boca. No podía ser. Pero, ¿cómo acabé en el coche? No tenía respuesta para esa pregunta. Giré la cabeza a la derecha. Un enorme perro negro me miraba con ojos amarillos verdosos, como de lobo. Necesitaba ponerle un nombre. En mi infancia lejana, mi abuelo tenía un pastor alemán enorme llamado Akber. Miré de nuevo a mi acompañante. Vamos a llamarla Akber. Le acaricié el cuello al perro y giré la llave de encendido. El motor ronroneó suavemente y en paz. El coche se movió lentamente por la calle cubierta de nieve. Miré a mi alrededor con cuidado, tratando de encontrar esa casa donde había pasado la noche conversando con el anciano. Pero todo lo que vi a lo largo de la calle fueron chozas parcialmente derrumbadas, negras por el paso del tiempo. Claro que fue solo un sueño. El cansancio, las preocupaciones y los problemas de ayer habían pasado factura. Di la vuelta al coche y regresé a la ciudad. Ya estaba en las afueras cuando sonó el teléfono. «Papá, ¿dónde estás?» La voz de mi hijo sonaba tensa. «¿Estás bien?» «Estoy bien, Edward». Me sentí repelente avergonzado de haberle hecho preocuparse. «¿Dónde pasaste la noche?» «Dime la dirección y voy». Sentí alivio en la voz de mi hijo. Le envié un mensaje con la dirección y conduje hasta mi refugio temporal, tratando de no hacer ruido ni atraer la atención de los vecinos. El perro y yo subimos rápidamente al tercer piso, pusimos agua a calentar para el té y preparé unos sándwiches. Iba a hacer una conversación difícil con mi hijo. Ya había bañado al perro y me había duchado cuando sonó el timbre. Me puse un jersey, unos vaqueros y fui a abrir la puerta. Edward estaba en la entrada. «Hola, papá. Feliz año nuevo». Nos abrazamos. No está mal este lugar. Mi hijo estaba curioso por mi nueva casa. ¿Y ese quién es? Edward se detuvo en seco. Akber apareció en el umbral de la habitación. No ladró al extraño, solo bajó las comisuras de los labios de manera amenazante, revelando enormes colmillos. «Akber. Es mío. Nunca he tenido un perro y no sabía qué órdenes darle. Solo dije lo primero que se me ocurrió». Pero el perro pareció entender. Movió la cola y se hizo a un lado. «Genial», dijo mi hijo. «He soñado con tener uno así desde que era niño». «Bueno, padre, estás loco». Pronto estábamos sentados en la mesa tomando café y desayunando, de vez en cuando alimentando a Akber. «Papá, ¿qué pasó entre tú y mamá?», finalmente preguntó Edward. Esperaba esa pregunta y le conté todo. ¿Qué iba a esconder? Edward permaneció en silencio durante mucho tiempo. Era difícil para él escuchar esas cosas sobre su madre. Me quedé sentado sin interrumpir a mi hijo. Comprendía perfectamente su estado. La persona que él idolatraba, su madre, resultó ser una traidora. Su corazón se estaba rompiendo. Pero tenía que tomar su propia decisión. «Edward», comencé. «Prácticamente nada ha cambiado para ti. Ella seguirá siendo tu madre, después de todo, mis problemas con ella no te afectan. Todos tienen derecho a la felicidad, incluso al tipo de felicidad que tu madre eligió. Debo hablar con ella». Edward se levantó. «Quiero aclararlo todo hasta el final». El hijo se fue. Me quedé sentado un rato más y decidí dormir. Hoy es día de descanso, así que podré solicitar el divorcio solo mañana. Me despertó una llamada telefónica. Era Paulina. Bueno, tendré que contestar. No puedo esconderme para siempre. Beidalik. La voz de Paulina temblaba de emoción. «Tenemos que hablar. No seas un niño. La situación debe aclararse». Estuve con Edward. «¿Qué le dijiste? ¿Estás tratando de separarme de mi hijo? Vuelve a casa».
Deja de huir. Paulina colgó. Tiene razón. Hay que hacer algo. Esto no puede seguir así mucho tiempo. No tengo mucho tiempo para perder en alguien que esencialmente es un extraño para mí. Cuando entré en el apartamento, me di cuenta de inmediato de que Paulina no estaba sola. El abrigo de piel de Julia y un abrigo de cachemira de alguien más colgaban en el perchero. ¿Será que Paulina trajo a su amante a casa? Mi corazón se apretó, pero en lugar de dolor, una fría rabia empezó a crecer dentro de mí. Bien. Veamos cómo se desarrollan las cosas. Paulina salió al pasillo. Llegaste justo a tiempo. Pasa. Cenaremos. Me miró expectante, claramente esperando mi reacción ante la presencia de su invitado. Sin decir nada, entré en la sala. Sentado en mi sofá favorito estaba una figura familiar que me miraba con una sonrisa descarada. Te presento a Vitalik. Este es Artur Yakovlevich. Artur, te presento a Vitalik, mi esposo, anunció Paulina obsequiosamente. El hombre se levantó y me extendió la mano. Metí mis manos en los bolsillos para evitar que temblaran. Artur se quedó con la mano extendida por un rato, luego se encogió de hombros y se sentó. Julia entró en la sala. Hola. ¿Estás agotado? Me miró con desdén, como si estuviera cubierto de mugre. Noté que no me llamó papá. Me habló no como a un padre, sino como a un extraño. Miré fijamente a Paulina, y mi esposa desvió la mirada. ¿Será que mis peores temores se estaban haciendo realidad? Me senté. Vamos a cenar, dijo Paulina apresuradamente. Vamos al grano. No vine aquí a comer. Dijiste que íbamos a tener una conversación entre nosotros. Pero has reunido a todo un congreso. Ya me estaba cansando de la farsa. Esta conversación nos concierne a todos, Vitalik, intervino inesperadamente Artur. No es tan simple como crees, Vitalik. Cálmate y escucha, suplicó Paulina. He conocido a Artur durante casi 30 años. Éramos amigos incluso antes de que te conociera. El destino nos separó, y nos reencontramos cuando yo ya estaba casada, comenzó Paulina. Dudó por un momento. Es muy difícil para mí hablar de esto. Pero Julia es su hija. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Paulina. Ya trabajaba en el hospital cuando Artur fue nombrado jefe de médicos. Él me ayudó y yo me convertí en la jefa de enfermeras. Siempre me apoyó, pero me cansé de llevar una doble vida. Quería contártelo todo. Paulina volvió a dudar. Pero no quiero perderte. Hemos estado juntos más de 40 años, y te has convertido en parte de mi familia. Pero tampoco puedo cortar los lazos con Artur. Especialmente porque tenemos una hija juntos. Actuemos de manera constructiva. Nada cambiará en nuestra relación. Todavía te amo de la misma manera, y solo estaré con Artur 2 días a la semana. Ni siquiera lo notarás. Todo seguirá igual entre nosotros. Me quedé atónito. No esperaba este giro de los acontecimientos. La audacia de Paulina me dejó sin aliento. ¿En serio cree que aceptaré compartirla con este sinvergüenza sonriente? 3 pares de ojos me miraban con expectación. Luego Artur comenzó a hablar. Yo duermo con Paulina, tu esposa. Tienes que aceptarlo de una forma u otra. Ya es mía, especialmente porque ella misma lo quiere. Miró a la sonrojada Paulina. He preparado unos documentos. Esta es una demanda de divorcio para el tribunal. Verás, tu esposa ya la ha firmado. Este es un mandato judicial que te da 24 horas para desocupar este apartamento, aunque técnicamente esté a tu nombre. Esta es una declaración para la policía y la fiscalía sobre violencia doméstica. Resulta que eres un tirano familiar y un alcohólico que golpea regularmente a su esposa. Que sepas que hay testigos. Le lanzó una mirada significativa a Julia.
Revolvió unos papeles y continuó. ¿Entiendes hacia dónde va todo esto? Te enterraré en demandas que no podrás contrarrestar. Al final te rendirás. Cuando te quedes sin un centavo y no puedas permitirte ni al peor abogado del mundo. ¿Y sabes qué? Estaré durmiendo con Paulina todo ese tiempo. Sí, tú criaste a mi hija, pero ¿a dónde irás? Arthur abrazó demostrativamente a Julia. Mi corazón dolía. No podía negar la maldad y crueldad de mi propia hija. Así que mejor mantengamos el status quo. Dejemos todo como está. Yo viviré con Paulina los fines de semana y tú podrás estar con ella el resto de los días, si ella quiere, por supuesto. Igual que ha sido en los últimos 6 meses. ¿Por qué agitar las aguas y alterar a todos a nuestro alrededor? Paulina te ha hecho una oferta razonable. Escuché su monólogo sin decir una palabra. Admitámoslo, si fueras el que ella necesitaba, yo no estaría aquí ahora, ¿verdad? Acéptalo y ponte de acuerdo con tu esposa. Sentí la ira recorriendo mis venas, infiltrándose poco a poco en mi cerebro. Solo tenía miedo de una cosa, que pudiera perder el control de mí mismo. Y entonces podría suceder algo irreversible. El amante de Paulina sonrió triunfante, aparentemente sin notar la transformación que había ocurrido en mí. Me levanté. Te he escuchado, dije entre dientes. La furia hervía en mi garganta. Di un paso hacia Arthur, que también se había levantado del sofá. Sin previo aviso, como en una pelea, lo golpeé en la mandíbula con mi mano derecha. Se escuchó claramente el sonido de un hueso rompiéndose y los dientes caídos rodaron por el suelo. Su amante cayó al suelo, con una expresión de total asombro en su rostro dañado. Lo levanté del cuello y le di otro golpe. Arthur se dobló, luego cayó al suelo, gimiendo. Alguien detrás de mí chilló. Me giré y vi a Paulina y Julia congeladas de horror. Nunca me habían visto así antes. Probablemente no me conoces bien a pesar de todos estos años juntos, le dije a Paulina, mirándola con veneno en mis ojos. Nunca compartiré a mi mujer con un idiota que piensa que es el señor del mundo solo porque una vez confundió 2 cerezas con bolas de acero. ¿Tal vez quieras llamar a la policía? Adelante. Puede que me arresten. O quizás no. Quizás me liberen bajo fianza. Entonces tendremos otra conversación, pero con consecuencias mucho más graves. Seguí mirando a Paulina con una mirada serpentina. Deberías estar preparada para cualquier cosa cuando te acuestas con la esposa de otro hombre, añadí, dándole una patada a Arthur en el suelo. Volveré mañana y que Dios no quiera encontrarte aquí. Pisé por encima del amante caído y salí del apartamento. Lo único que lamentaba era no haberle destrozado las bolas. Conduje por la calle mal iluminada. Comenzaba a soltarme, pero la ira seguía en mi garganta. No lo sé. Tal vez no debía haber golpeado al amante de mi esposa. Me dijo la verdad. Si tú fueras el que ella quería, yo no estaría aquí ahora. Según él, no soy lo que mi esposa necesitaba. Me pregunto cuánto tiempo. A juzgar por la hija que tienen en común, han sido 30 años. Julia. La amaba tanto como a mi hijo. Y ahora esto. No es mi hija. Qué rápido cambió de parecer. Recordé sus ojos fríos, indiferentes, llenos de desprecio apenas disimulado. Su manera de hablar. Bueno, un poco me consuela el hecho de que Edward sea mi hijo. Aunque, cualquier cosa puede pasar, ya nada me sorprende. Nevaba. El camino se cubría rápidamente de nieve, así que reduje la velocidad para evitar que el coche derrapara. De repente, por el rabillo del ojo, vi una figura encorvada salir de un montón de nieve hacia las ruedas de mi coche desde la derecha. Pisé el freno con fuerza mientras giraba el volante. El coche dio vueltas y su lado izquierdo chocó contra un montón de nieve al borde de la acera. El motor se apagó. Me quedé quieto por un momento,
tratando de entender qué había pasado. No hubo impacto, así que no golpeé a nadie. Justo lo que me faltaba ahora. Abrí la puerta y me metí entre el coche y el montón de nieve. En la carretera, había una mujer tendida. Sus pies descalzos sobresalían de debajo de su abrigo, con unos zapatos de hombre. Una deportista, en pleno frío, con los pies descalzos. Un mal presentimiento me invadió. Ayudé a levantar a la mujer. ¿Estás bien? ¿Te hiciste daño en algún lado? Traté de mirarla a los ojos. Déjame llevarte al hospital. La mujer se agitó débilmente y trató de soltarse de mis brazos. No me pasa nada. Déjame ir. Solo entonces me di cuenta de que era bastante joven y bonita, pero descuidada. El cabello desordenado, los ojos asustados. Parecía que había huido de alguien, y que ese alguien la perseguía. Como si mis sospechas se confirmaran, un hombre me gritó. Anya. ¿Dónde estás? Será mejor que vuelvas. Vi una gran figura trepando por el montón de nieve. Ah, ya te encontré. ¿Ya te conseguiste un novio? Un hombre de unos 30 años, deslizándose sobre el hielo cubierto de nieve, se dirigió rápido hacia mí. Ahora les voy a dar una paliza, malditos. Parecía que el tipo no tenía suficientes palabras para expresar su indignación por el comportamiento de su mujer. Le faltaba vocabulario. La mujer gritó y se soltó de mí, tratando de correr, pero resbaló y cayó en la carretera. El hombre ya casi estaba sobre mí. Aún no había decidido por quién empezar a desquitarse. Se detuvo por un momento y luego corrió hacia la mujer que había caído. No hay nada peor que involucrarse en las disputas familiares de los demás. No quería ser parte de esa pelea, así que me encogí de hombros y me dirigí al coche. Detrás de mí escuché un golpe y los sonidos de una mujer. Me di la vuelta. La desconocida Anya estaba tirada en el hielo, recogiendo sus rodillas y cubriéndose el rostro con las manos. La mujer no gritaba, solo emitía sonidos largos y roncos. Volví y empujé al hombre. Detente. Vas a matarla, idiota. El tipo se volvió hacia mí. Ah, el galán. Me golpeó en la nariz. Sentí la sangre correr por mis labios. El Terminator decidió aprovechar su éxito, y vi que otro golpe se dirigía a mi cara. Aparté su mano y lo golpeé en la frente con la palma abierta, no muy fuerte. El hombre se congeló por un momento, luego cayó de espaldas en silencio. Ayudé a la mujer a levantarse. ¿Vamos al hospital?, pregunté de nuevo, sosteniéndola por el brazo. No, la mujer dio un par de pasos y cayó de nuevo. Apenas tuve tiempo de sostenerla. La llevé en brazos a la sala de urgencias del hospital y la dejé con los médicos. Le conté al médico de guardia lo que había sucedido, pero creo que no me creyó. Dejé mi número de teléfono y me fui. Tarde en la noche, Edward me llamó. Papá. Estaba hablando con mamá. Ese tipo, su Arthur, estaba con ella. Estaba sentado a su lado y ella le sostenía la mano. ¿Te imaginas? Le estaba sosteniendo la mano. Ella me contó todo sobre que Julian no es tu hija y que lleva mucho tiempo acostándose con ese Arthur. Dijo que también te ama. Y muchas otras cosas. Me pidió que hablara contigo y te convenciera de dejar las cosas como están. Luego vino su hermana y también dijo muchas cosas. Edward se quedó en silencio. ¿Y tú? No quise empujarlo hacia ninguna decisión. Tenía que decidir por sí mismo. Ya no tengo madre ni hermana. No quiero volver a verlas ni escucharlas. Parecía que Edward incluso se atragantaba. Descansa. Te llamaré mañana. Al día siguiente, me despertó el timbre. Frotándome los ojos, fui hacia la puerta y giré la llave. Widelik Siretsky, un joven sargento de policía, me miraba con severidad. ¿Sí? ¿Qué ha pasado?
Pregunté. Lleve consigo sus documentos de identificación y venga con nosotros, dijo el sargento, sosteniendo la puerta con su mano. Parecía que no había logrado convencer a Arthur de que mis intenciones eran serias. Marqué un número familiar. Una mujer, probablemente la recepcionista, contestó. Hola, ¿puedo hablar con Dmitri Dmitrievich? Llama Seretsky, dije, sosteniendo el teléfono con mi hombro mientras me ponía los vaqueros. Lo siento. Está en una reunión ahora mismo. ¿Qué le puedo decir? La voz de la recepcionista permaneció impasible. Dígale que he sido detenido por la policía. De acuerdo, le pasaré el mensaje. La mujer colgó. El investigador está ocupado por el momento. Tendrá que esperar. El teniente, aún adormilado, le hizo un gesto a su asistente. Por favor, sígame. El malhumorado sargento me guió. La puerta de la celda se cerró con un estruendo. Me senté en un banco atornillado al suelo, me apoyé contra la pared y cerré los ojos. No sabía cuánto tiempo tardarían los trámites. Sin embargo, tan pronto como algo se resolviera en mi destino, inmediatamente solicitaría el divorcio. Le transferiría el apartamento a mi nieto mayor y dejaría la ciudad. Tenía suficiente dinero para subsistir por el momento. En cuanto al futuro, pensé en Akbar. Edward se haría cargo de él. Me quedé dormido sin darme cuenta. Me desperté cuando la puerta de la celda se cerró de golpe. El mismo sargento Severo me escoltó hasta el investigador. ¿Cuál es su relación con Anja Golakova? Preguntó el investigador sin levantar la vista del montón de papeles. ¿Quién es ella? Inquirí. Ayer por la noche la llevó a la sala de emergencias del hospital de la ciudad con lesiones corporales moderadamente graves. El investigador finalmente levantó la vista hacia mí. Me di cuenta de que se refería a la mujer que había llevado al hospital. El médico de turno llamó a la policía y nos proporcionó su información y número de teléfono, sospechando que estaba involucrado en el ataque a esta mujer. Cuando parece que algo va mal, llaman a la policía. Sonreí. Fue un alivio saber que no se trataba de Arthur. Eso era algo bueno. Encontré a la mujer herida en el camino. Estaba gravemente golpeada, así que la llevé al hospital. ¿Qué dice ella? Nada aún. La operaron y sigue dormida después de la anestesia. El investigador acomodó unos papeles. Una costilla rota le perforó el pulmón. Me encogí de hombros. ¿Entonces se supone que me quede aquí hasta que despierte? Pregunté irritado. Tendrás que hacerlo. Necesitamos llegar al fondo de esto. El investigador presionó un botón, llamando al guardia. En ese momento, el teléfono en el escritorio sonó. El mayor escuchó el informe de alguien durante un largo tiempo, de vez en cuando mirándome. Luego colgó cuidadosamente el teléfono. La víctima recobró el sentido. Ayer fue golpeada por su compañero de cuarto. Trató de huir de él, pero la atrapó y siguió torturándola. Llegaste justo a tiempo. No tengo quejas. El guardia me escoltó a la sala de guardia y me entregaron mis pertenencias. Pero apenas había firmado por ellas cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí y una voz superior familiar dijo irritada, llama al jefe del departamento. Rápidamente me giré y vi al general de policía Belab en persona. Un nervioso teniente coronel apareció de repente. Comandante teniente general. Intentó reportarse, pero el general lo interrumpió. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué desorden es este? ¿Dónde está el coronel Seretsky? El rugido del general resonó por todo el departamento. ¿Qué coronel? Balbuceó el jefe del departamento. Ahora lo aclaro. Me di cuenta de que era hora de rescatar al teniente coronel y toqué suavemente el hombro del general. Ya me han liberado. Todo está bien. Todo se ha resuelto, dije calmadamente, tratando de no irritar al general. Espera.
Estoy ocupado ahora mismo. El general siguió mirando fijamente al teniente coronel. Luego se giró bruscamente hacia mí. ¿Eres tú? ¿Te han liberado? Y la voz del jefe del departamento expresó genuina sorpresa. Te dije, todo se ha resuelto. No asustes a la buena gente. Sonreí. ¿Qué tal un poco de té? Sugirió la voz del jefe del departamento. Para la hora del almuerzo, ya estaba en casa. Me recibió un feliz Akber. Después de la reunión con el general Belab, mi ex subordinado, mi ánimo había mejorado. No tenía ganas de comer. El jefe del departamento no solo nos ofreció té, sino también sándwiches con caviar y salchicha. Por supuesto que lo hizo. No todos los días el jefe del departamento de policía regional viene de visita. El teniente coronel también nos ofreció un poco de coñac. El general bebió, y yo educadamente lo rechacé. Tenía otras cosas que hacer. Edward no sabía nada sobre mi detención. Eso era bueno. No necesitaba más problemas. Por ahora, podía confiar en mis contactos. Después de alimentar a Akber, me dirigí al juzgado. Escribí una solicitud de divorcio, la entregué en la oficina de secretaría, y tras unas pocas palabras con la secretaria, salí. Eran las 5 de la tarde. De repente recordé a la mujer que había sido golpeada. Me pregunté cómo estaría. Pasé por el supermercado, compré algo de fruta, una buena salchicha, pan y un par de jugos. Media hora después, estaba en el hospital. Recordé el nombre de la víctima. Golakova. En el mostrador de información, averigüé en qué habitación estaba, y tras ponerme una bata, fui hacia los ascensores. De repente, Paulina apareció de la nada. ¡Qué raro! Ella trabaja en otro hospital. ¿Qué haces aquí?, dijo asustada. Ya he desocupado el apartamento. Me di cuenta de que había un amante allí, y Paulina pensaba que iba a matarlo. ¿Dónde están las llaves?, pregunté secamente. Las tiré en el buzón. Paulina tartamudeó. Paulina, hablemos tranquilamente. Te lo suplico. No hay nada de qué hablar. Ya me lo has dicho todo. Y yo también te he dicho todo. No quería empezar de nuevo. Lo siento mucho por cómo resultaron las cosas. Paulina bajó la cabeza, tratando de no mirarme a los ojos. Me equivoqué. No pensé que esto terminaría así. Levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Es demasiado tarde para arrepentimientos. No puedes recuperar el pasado. Suspiré. Lo que estaba sucediendo me recordaba una escena de un mal melodrama. Pero tenemos hijos, nietos. Hemos estado juntos por tantos años. Paulina se aferraba a las palabras como un náufrago a un clavo ardiendo. Hiciste tu elección. Encontraste a alguien más y querías obligarme a soportar tus aventuras amorosas. Miré mi reloj. Era hora de despedirse. Nada de esto tenía sentido. Una cosa más. No me llames Talak. Así me llamaba mi amada esposa. Pero ella murió hace 30 años. Pero te amo, Paulina intentó tomar mi mano. No lo creo. Así no se ama. Adiós. Entré cautelosamente en la habitación. Una joven con la cabeza vendada yacía inmóvil, cubierta por una sábana. Cuando escuchó mi entrada, lentamente giró la cabeza hacia mí. ¿Eres tú?, susurró débilmente. Gracias. Puse las compras en la mesita de noche. En ese momento, una enfermera entró en la habitación. ¿Es usted un familiar?, preguntó. No exactamente. Solo un conocido. No sabía cómo responder correctamente. La enfermera miró a la paciente. El jefe del departamento quiere hablar con usted. Asintió hacia la puerta.
Siéntese. Un hombre apuesto con una bata desabotonada me señaló una silla. Hemos hecho todo lo posible, pero la paciente necesita otra operación larga. Cuanto antes, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Hágalo, me encogí de hombros. Hay dos problemas. Ella tiene un tipo de sangre muy raro, y no lo tenemos en este momento. Llamamos a la estación de transfusión de sangre, pero tampoco lo tienen. Tenemos que buscar en otra área, y eso toma tiempo. El doctor revisó unos papeles. Segundo, continuó, la operación en sí cuesta dinero, además de la rehabilitación. ¿Cuánto?, pregunté. El hombre escribió la cantidad en un pedazo de papel de calendario y me lo mostró. Es mucho. Es casi un tercio de todos mis ahorros. No conozco a esta mujer en absoluto. La he visto 2 veces y no por mucho tiempo. ¿Qué pasa con su esposo? Intentamos contactarlo, pero no se le encuentra por ningún lado. Ni siquiera están casados. Solo viven juntos, así que no hay esperanza de esperar dinero de él. El doctor suspiró. Y la mujer es joven. Ella debería vivir. Me senté allí pensando. Sí, estoy en problemas. No tengo parientes. Lo siento. Ella es del orfanato. Sin padres, sin familia. ¿Qué tipo de sangre necesitan?, pregunté. El doctor me dijo que es mi tipo de sangre. ¿Necesitan mucha? Me levanté. Hagan la operación. Yo pagaré todos los gastos. Pasaron 3 meses. Periódicamente venía al hospital a ayudar a cuidar a la paciente. La operación fue exitosa y la mujer se recuperó rápidamente. Un cuerpo joven. Llevé a Anya al parque en una silla. Luego la ayudé a aprender a caminar de nuevo. Finalmente llegó el día de su alta. ¿A dónde te llevo? ¿Tienes a alguien cercano? La mujer lloró. Era comprensible. Debía haber temido ese día. Está bien, ven a mi casa. Le dije. Recogí sus pocas pertenencias y la ayudé a subir al coche. La puse en una habitación de mi gran apartamento. Pronto, Anna finalmente se recuperó y comenzó a ayudarme con las tareas del hogar. Incluso intentó conseguir un trabajo. Pero la detuve. No ahora. Ha pasado muy poco tiempo desde la cirugía. Akbar rápidamente se hizo amigo de mi inquilina y la acompañaba en los paseos por el parque. Me sentía tranquilo con él. Ya no le temía a nadie, así que vivíamos como vecinos. Anna tenía 32 años. Era suficiente para mí, pero solo como una hija. No tenía planes para ella y no podía tenerlos. Ella vivía y vivía. Paulina vivía con su hija y aún no dejaba de intentar volver conmigo, a pesar de que ya estábamos divorciados. No se casaba con su amante. Nunca hablé con mi ex hija. Parecía haberme borrado de su vida para siempre. Varias veces mi yerno me llamó y trató de disculparse con voz culpable. Edward y Nora me visitaban a menudo. Los nietos no se olvidaban, pero solo los de Edward. Julia prohibió a sus hijos comunicarse conmigo. El tiempo pasó y una noche del 1 de mayo, una Paulina llorando vino a verme. ¿Me dejas entrar?, preguntó, de pie en el umbral del apartamento. Entra a la cocina. Me hice a un lado para dejarla pasar. Puse la tetera. En ese momento, Anna entró en la cocina. Cuando vio a Paulina, desapareció de inmediato. Me pareció que en sus ojos brilló un destello de celos. ¿Qué pasó con tu amante? ¿Peleaste?, pregunté fríamente. Paulina estalló en llanto. Julia está mal. Está en cuidados intensivos. Necesita un trasplante de médula ósea. Paulina sollozó aún más fuerte. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?
Ella tiene un padre amoroso. Me encogí de hombros. Los problemas de mi ex hija no me concernían. Hicimos las pruebas. Arthur no es su padre. Julia, al igual que Edward, tiene tu tipo de sangre. Tú y Julia son 100% compatibles. Eres su padre biológico. Paulina se deslizó al suelo. Vitalik, sálvala. Rezo a Dios. Paulina se arrodilló ante mí. Es tu hija. Te hizo mucho daño, pero es tu hija. Recordé la sonrisa desdeñosa de Julia y su abrazo con Arthur. Paulina, hiciste todo lo posible para destruir nuestra familia. Te llevaste a mi hija de mí. De hecho, casi me destruyes. Si no hubiera sido por Edward, no sé qué habría sido de mí. Hablé mirándola a los ojos. Y ahora vienes a decirme que cometiste un error en tus cálculos. Resulta que mi hija es mía después de todo. Y cuando lo descubra, ¿debo saltar de felicidad y correr a salvarla? Recuerda, no tengo una hija. Y no creo que jamás la haya tenido. La que intentas hacer pasar por mi hija es tan traidora como tú, si no peor. Me volví hacia la ventana. No quiero verte de nuevo. ¿Alguna pregunta para papá? ¿Arthur? No. No puedes hacer esto. Sin esta operación, ella va a morir. Vitalik, despierta. Paulina lloraba ya gritando. Vete. Te he dicho todo. Salí de la cocina. Anja pasó rápidamente junto a mí. Vi cómo ayudó a Paulina a levantarse, cómo le dio agua. Hablaron de algo durante un rato. Probablemente Anja intentaba consolar a Paulina. Luego mi ex se fue. Sabes, no abusé de Paulina. No sentí placer al herirla con palabras. Solo le dije lo que ella quería que hiciera. ¿Engañándome con Arthur? La hija no es mía. Ella tiene un padre. Edward llegó por la noche. Nos sentamos en la cocina por mucho tiempo. Me contó sobre su hermana. Su condición era muy grave. Si no operamos pronto, podría terminar muy mal. Papá, me han examinado por razones médicas. No puedo ser donante. Es casi imposible encontrar otro. Edward suspiró. Pude ver que le dolía por su hermana. Pero no me pidió nada. Después de una pausa, dije, Edward, me iré por un par de semanas. Cuida de Anja y Akbar, estaré lejos y no habrá comunicación. Edward me miró con curiosidad. Dmitri Dmitrievich me lo pidió. Edward asintió comprensivo. Me senté con cuidado en el asiento del conductor. Mi espalda seguía doliendo, pero era tolerable. Los médicos me habían advertido que me dolería la espalda durante mucho tiempo después de la operación. Todo el camino a casa, reflexioné sobre mis próximos pasos. Mi vida estaba en pausa y no sabía hacia dónde ir desde allí. Ya no tenía familia. Edward estaba solo. Pero, ¿qué hay de Anja? Ella no tiene a nadie. ¿Cómo estará sin un lugar para vivir y sin dinero? Mi teléfono sonó. Paulina, ¿qué quiere ahora? Te llamo para decirte que eres un estúpido. Solo un canalla se negaría a ayudar a su hija. Estás muerto para mí. ¿Me oyes? Arthur encontró un donante para Julia, y ya la han operado, y ahora tienes que vivir con ello. Colgó. Incluso me sentí aliviado. Finalmente me había librado del lastre. ¿No vas a decirles nada? Exclamó indignado Edward. No. ¿Pero por qué? Salvaste la vida de Julia. Edward incluso se sonrojó de resentimiento hacia mí. Paulina también logró llamarlo, y él vino de inmediato a verme. Edward, no importa lo que diga, es mi hija. Nunca lo dudé. A diferencia de su madre. Hablé sin absolutamente ninguna emoción.
Así que hice lo que un padre debía hacer. Esto no tiene nada que ver con el resentimiento. Te pido que mantengas esto entre nosotros. Ni Paulina ni tu hermana deben saber nada. Un mes después, cambié el apartamento. Le di el departamento de 2 habitaciones a mi nieto y el de una habitación a Anya. Abrí una cuenta bancaria a su nombre y puse la mitad de mi dinero en ella. Somos responsables de lo que domesticamos, sollozó Anya al despedirse de mí. Probablemente imaginó su vida futura de otra manera, pero mi conciencia estaba tranquila. No le prometí nada ni le di falsas esperanzas. Es una mujer joven y aún encontrará su felicidad. Aunque, últimamente, he comenzado a pensar en ella con más frecuencia, pero nada. La soledad y el trabajo duro curan el alma. Empaqué mis cosas, tomé a Akber y me fui a un pueblo abandonado. Tenía planes de reparar la casa de mi abuela y establecerme para siempre en el desierto. Al borde de la reserva. Otra puerta se abrió, y di un paso valiente hacia un nuevo camino. Nunca volví a ver a Paulina ni a Julia. Su vida posterior no me importaba. Paulina estaba invadida por una ira noble hacia su exmarido. Él pensaba que era el centro del universo. Nos las arreglamos sin él, gracias a Arthur. Si no hubiera sido por sus conexiones, las cosas podrían haber terminado mal. Pero gracias a Dios, Julia será dada de alta mañana. Otro mes de rehabilitación y mi hija estará de pie. Es cierto que tuvimos que pagar mucho dinero por un donante, pero la salud vale el dinero. Paulina caminaba por el pasillo del hospital cuando vio que la oficina del jefe del departamento de neurosis no estaba cerrada. Al parecer, Nikolai Grigorievich había salido de urgencia y se olvidó de cerrar la oficina. Paulina se detuvo y, sin pensarlo, se coló adentro. Sabía dónde se guardaban los historiales clínicos, así que encontró la carpeta correcta casi de inmediato. Quería saber el nombre del donante que había hecho que Julia sobreviviera. Cuando abrió la carpeta y encontró el nombre del hombre que había salvado a su hija, no pudo creer lo que veía. Parpadeó muchas veces, pensando que estaba imaginándolo. Seretsky Widelik, padre. Debajo estaba escrito con tinta azul, gratuitamente. ¿Cómo está Julia?, dijo Trenetsky. Mañana le dan de alta. Arthur se encontró con Paulina con una sonrisa satisfecha. Te llevaré en mi coche. Paulina se acercó en silencio a su amante. Se quedó un momento como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Luego, lo abofeteó con todas sus fuerzas. El rostro de Arthur se contrajo y sus gafas cayeron de su nariz, volando al suelo. Me arrodillaré hasta que él me perdone, dijo Paulina, volviéndose hacia su hija. ¡Qué tonta he sido! ¿Qué he hecho? Las lágrimas corrían por sus ojos. Voy a ir con él ahora mismo. Julia estaba en silencio. Estaba en shock y no sabía qué hacer. La verdad se derrumbó sobre ella como un tren descontrolado. Y todo fue culpa suya. Había arrancado el amor por su padre de su corazón y se había lanzado a los brazos de un desconocido, un estafador que quería ganar dinero con su enfermedad. Paulina subió al piso correcto y presionó el timbre. Un hombre extraño abrió la puerta. Hola. ¿Está Vitalik en casa? Paulina intentó ver detrás del hombre la silueta de su exmarido. Debe de ser el antiguo propietario. Compramos el apartamento en la agencia. ¿Y dónde está él ahora? No lo sé. Disculpe. El hombre cerró la puerta. Paulina se apoyó en la pared. Sus piernas temblaron y se agarró a la barandilla para no caer. Las lágrimas cubrieron sus ojos. Estuvo allí un rato y luego empezó a bajar lentamente las escaleras. PD. Un mes después, Edward vino a verme. Me saludó de la mano y miró con sorpresa la nueva cabaña de troncos. ¿Lo hiciste tú solo? Sacudió la cabeza, incrédulo. Sonreí y me encogí de hombros. Había alguien más sentado en el coche de mi hijo,
pero las ventanas estaban tintadas, así que no podía ver. ¿Con quién estás? Nora. Me llevé la mano a la frente. El sol brillaba directamente en mis ojos. No, Nora está en casa. Es la persona que vino a verte. Mi hijo se rió. Abrí la puerta y quedé atónito. ¿Anya? Ella sonrió con timidez. ¿No me vas a echar? La abracé, sorprendido por la repentina felicidad que había caído sobre mí y a nuestro alrededor. Akber ladraba felizmente. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? Me parece que un hombre a esa edad no debería pelear con nadie, ni discutir con nadie, y demás. Debería hacer todo con sabiduría y conciencia para su edad, como hizo el protagonista de hoy. Me encantó cómo se plasmó este momento en la historia. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Hasta nuevos videos.